Ay, creo que alguien se unió. Ah, no. Bueno, perfecto. Diana, como hicimos en la actividad anterior, también queremos identificar para ti o para las personas que están conectadas cuáles son aquellos aspectos importantes en la comunicación asertiva eh, con relación a esas estrategias para mejorar la comunicación. Entonces, hoy vamos a hablar muchísimo sobre comunicación asertiva y el objetivo precisamente es que podamos tener como una mirada mucho más amplia y específica acerca de la importancia de la comunicación asertiva. Te voy a hacer llegar un enlace para que por favor ingreses, puedas responder las preguntas que aparecen allí. Son muy cortitas, son muy específicas con relación al proceso, pero queremos conocer qué consideras tú. Perdón, Isabel, mientras vas enviándole, no estamos viendo ni presentación ni te estamos viendo a ti. Bueno, Vale, ya comparto la presentación, sino que estoy en primera instancia con lo del link para compartir esa pantalla. Entonces estaba copiando el link. Desafortunadamente hoy no voy a tener la cámara prendida, pero estoy acá súper pendiente. Listo, Diana. Entonces estamos súper pendientes de ti, de lo que tú consideres. Aquí vamos a estar viendo tus respuestas. Me tuve que ir un momentico, ya volví. ¿Respondo el cuestionario? Sí, sí, Diana, el objetivo es Vale. que logremos identificar para ti cuáles son esos aspectos importantes en la comunicación culturalmente competente y asertiva. Dale. ¿Sí tienes acceso al link? Sí, ya estoy adentro de ello. Listo, perfecto. Estamos pendientes de ti. Listo. Entonces allí ya tenemos tus respuestas. Vamos a verlas. Entonces, con relación a la primera pregunta, la competencia... Ay, llegó Carolina. Hola Carolina, buenas tardes. ¿Cómo, cómo estás? Hola, qué pena. Muy bien, ¿y No, tú? bien, bien, Caro, bienvenida. Ah, bueno, Caro, no te gracias. preocupes. Envié un enlace con el objetivo de que podamos evaluar cuáles son esos aspectos importantes que ustedes consideran en la comunicación culturalmente competente y asertiva. Allí les envié un link para que lo puedan diligenciar. hola Carolina, buenas tardes. Nos confirma si lo puedes ver ahí en el chat el vínculo para hacer las preguntas, para responder las preguntas y adicionalmente si deseas tener la presentación el día de hoy, pues con fines de conectividad, entonces nos compartes tu correo. Gracias. Hola, sí, sí, sí lo veo. Ya te comparto el correo, estaba llenando. Eh, Caro, tranquila, tómate tu tiempo. Igual estamos aquí en el cuestionario esperándote para que podamos ver cuáles son aquellos aspectos que tú consideras. no.
Listo, ya lo llené. Perfecto, Caro, muchas gracias. Bueno, vamos a ver las respuestas. En este momento estamos Diana y Carolina conectadas, entonces vamos a ver qué evidenciamos. La primera pregunta que nosotros hicimos fue, ¿la competencia cultural no es algo que que se adquiere o se tiene de forma permanente? Una de las compañeras respondió verdadero, otra de las compañeras respondió falso. La respuesta es verdadero. La competencia cultural es algo que se va adquiriendo, pero realmente no se tiene de forma permanente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos ir potencializando y aprendiendo muchísimo sobre esa competencia cultural, viendo los diferentes pacientes que nos llegan de otros lados, cómo se comunican. Por ejemplo, para los agricultores, ¿cuál va a ser el mejor ejemplo para poderles explicar el diagnóstico del niño, por ejemplo? ¿Sí? Para las personas de Nariño que tienen algún tipo de comportamiento de personalidad específica. ¿Qué podemos aprender de ellos para poder brindarles un mejor acompañamiento y comunicación frente a las situaciones que se puedan presentar? Entonces, no es algo permanente, es algo que va cambiando. En ese sentido, es verdadero. La competencia cultural no es algo que se adquiere o se tiene de forma permanente. En la segunda pregunta, la comunicación entre el profesional de salud y el paciente está relacionado con A, la satisfacción, B, la adhesión, C, los resultados, de todas las anteriores. La respuesta es de todas las anteriores. En este, no sé qué dificultad hemos tenido. Dos respuestas, me aparece una acá, no. Y la empatía es una de las mejores estrategias de comunicación. Las dos respondieron verdadero. En efecto, la empatía es la principal estrategia de comunicación. Si yo aprendo a tener estrategias empáticas a la hora de comunicarme, voy a poderle ofrecer algo mucho más positivo al paciente y a la familia. En ese orden de ideas, ya que respondimos el cuestionario, hoy precisamente lo que vamos a hablar es sobre esas estrategias para mejorar la comunicación, pero basado en esa comunicación culturalmente competente y asertiva. ¿Listo? Recuerden, si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir. El objetivo es poder responder todas las necesidades que puedan surgir. Quise empezar esta conferencia o esta capacitación con esta frase para que nosotros la tengamos muy presente. Dice, un sistema sanitario culturalmente competente reconoce e incorpora la importancia de la cultura, la evaluación de las relaciones interculturales, la vigilancia de las dinámicas que resultan de las diferencias culturales, la expansión del conocimiento cultural y la adaptación de los servicios para satisfacer necesidades culturalmente únicas. La competencia cultural siempre es algo que debe buscarse a través de la humildad, no es algo adquirido en algún momento. Entonces, en la primera pregunta que hicimos con relación a las competencias que tenemos acá, recuerden que la respuesta es verdadera. La competencia cultural no es algo que se adquiere o se tiene de forma permanente. ¿Cómo lo expresamos acá? No es algo adquirido en algún momento, es algo que nosotros vamos potencializando en cada momento para poder ofrecer algo positivo al paciente. ¿Listo? Al empezar con esta frase, nosotros tenemos ciertas palabras resaltadas. Dentro de esa comunicación culturalmente competente, significa que nosotros nos debemos resaltar o nos debemos centrar en la cultura de la persona que nosotros estamos interviniendo, en las relaciones interculturales que pueden existir. Es decir, si yo soy citadino, pero llega alguien del campo, ¿de qué forma me puedo relacionar? ¿De qué forma puedo conocer más de esa persona? Pues interactuando con él. Verificando esas dinámicas, esas diferencias,
esa expansión del conocimiento y la adaptación de los servicios. El objetivo es que nosotros podamos, de una u otra forma, a que a pese a esas diferencias culturales que puedan surgir, tengamos esa adaptación de los servicios. ¿Qué significa entonces que ustedes tengan una competencia cultural? Primero, resaltar, como lo vimos en la primera pregunta, que no es algo que se adquiere o se tiene de forma permanente, es decir, es algo que nosotros vamos puliendo, por así decirlo. Ocurre a lo largo de un continuo, es de las experiencias que nosotros vamos teniendo. La competencia cultural no es algo que dice yo nací con esa competencia cultural, sino es la forma o la habilidad en la que yo me voy relacionando en cada proceso. ¿Recuerdan que en la primera capacitación que tuvimos la semana pasada hablamos sobre la importancia de conocer el paciente? A eso se refiere con esa competencia cultural. Debemos empezar a conocer el paciente, pero no conocerlo frente a cuál es tu nombre, tu edad, sino a ese enfoque cultural que podemos dar, a esa sensibilidad cultural. Por ejemplo, hay ciertos indígenas que tienen la creencia de que si su familiar fallece fuera de su tierra y no es enterrado allá, el alma no descansa. Ese tipo de cosas nosotros las tenemos que tener muy presentes. O por ejemplo, acá en Fundación Valle de Lili hemos tenido padres que nos dicen, por ejemplo, a los niños que se les debe hacer amputación, que ellos necesitan tener el miembro que ha sido amputado para poder llevarlo al sitio donde deben, digamos que, guardarlo, porque el cuerpo no puede enterrarse fragmentado. Entonces es importante tener ese conocimiento cultural. Cuéntame un poco de ti, de tu esencia, de lo que te caracteriza. Es tener conocimiento de sus propias percepciones y los sesgos. Ojo también con aquellos sesgos frente a las personas que vienen de otro lado, que a veces nosotros pensamos que no nos escuchan adecuadamente, que no nos van a entender, entonces ¿para qué explicarle? Que así yo, no sé, le haga un mapa de los medicamentos que se debe tomar su hijo, entonces él no va a entender. Ojo con esos sesgos. El objetivo no es que la persona aprenda o cambie o lea, sino que nosotros adquiramos esa competencia cultural para poder brindar un buen acompañamiento y tratar de eliminar esos sesgos que yo pueda tener frente al acompañamiento y a la comunicación. Esa competencia cultural crece con la experiencia y la apertura para aprender y escuchar activamente. No sé si recuerdan también en la capacitación anterior que nos centrábamos mucho en la importancia del silencio. Con el silencio también tenemos la capacidad de aprender, de escuchar. Recuerden que la expresión de mis emociones, de lo que a mí me pueda estar pasando, no se genera de forma verbal únicamente, sino que puede ser a través de la comunicación no verbal. Si nosotros queremos generar una mayor o mejor competencia cultural para brindar un buen acompañamiento, debemos tener esa apertura para aprender y para escuchar. ¿Listo? ¿Cuál es la importancia entonces en ese orden de ideas de esa humildad cultural? Que cuando yo diga, wow, yo eso no lo sé, no lo conozco, no comprendo esa cultura del paciente que está llegando a mis manos, yo tenga la capacidad de ir hacia un enfoque de aprendizaje permanente. No nos lo sabemos todos, compañeros, todo. Y es importante que en ese orden de ideas tengamos la posibilidad de preguntar, de indagar, de eliminar esos sesgos que puedan surgir y que puedan afectar, por supuesto, la manera en que yo me comunico. Tener una competencia cultural requiere también, como decía acá, la sensibilidad cultural, que yo tenga esa humildad cultural. Pero para tener esa humildad cultural de acompañamiento y de intervención de acuerdo a la necesidad del paciente, yo debo tener un enfoque de aprendizaje. No todos lo tenemos. Algunos médicos, por ejemplo, se centran simplemente en comunicar el diagnóstico al paciente, pero no se esmeran en conocer qué es lo que está pasando detrás de ese paciente, cuál es su vida, cuál es su experiencia,
cuál es su cultura, cuáles son sus creencias. Y nos quedamos allí, simplemente en una comunicación que no tiene una competencia cultural y que no tiene una humildad cultural. Entonces, si queremos aprender del paciente, recuerden que esa humildad debe ser de aprendizaje permanente. Es un continuo, como dice en esta presentación. ¿Cómo vinculamos entonces la comunicación a esos resultados o a ese, digamos que acompañamiento que podamos brindar? Está destinado en 3 esferas diferentes. La primera es que la comunicación entre el profesional de salud y el paciente debe estar relacionada con la satisfacción del paciente, con la adhesión al tratamiento del paciente y por ende con los resultados que se puedan adquirir. ¿Cómo veo yo que estoy llevando un buen proceso dentro de mi institución? En la forma en que yo vinculo la comunicación, en la forma en que yo me comunico mejor y asertivamente y puedo medir la satisfacción de los pacientes, la adhesión al tratamiento y por ende los resultados que esto pueda traer. Para poder vincular la comunicación a los resultados de salud, es decir, que no solamente esté centrado en los aspectos físicos del proceso, yo necesito eliminar en lo posible esas barreras culturales y lingüísticas que puedan afectar la confianza y la comunicación. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá pacientes indígenas que no hablan nuestra lengua, lo correcto es buscar un mediador dentro de su comunidad que nos permita explicarle y que esa persona, después de comprender si entiende adecuadamente lo que le decimos, le pueda explicar al paciente qué es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque dentro de esas barreras culturales y lingüísticas, si nosotros no las intervenimos adecuadamente, se genera una peor satisfacción, adhesión y resultados. Si vemos, todo está combinado, ¿sí? Debemos no pensar en los factores sociales y culturales solamente como el resultado de salud, es decir, como el resultado para que todo luzca maravillosamente bien, por así decirlo, sino que lo que más debemos hacer es centrarnos en aquel comportamiento que estamos teniendo como profesionales y que nos lleva a tomar decisiones que puedan tener un trato sesgado discriminatorio porque yo no tengo la posibilidad de conocer esos factores sociales y culturales. Entonces recordemos, compañeras, que para que yo pueda brindar una buena comunicación, es importante, así como yo les decía la semana pasada, uno de los objetivos dentro de esta capacitación es que ustedes comprendan estrategias como, por ejemplo, cuéntame un poco más o te acompaño en lo que estás experimentando, etcétera, etcétera. Yo también tenga la posibilidad de conocer a ese paciente, de conocer su cultura y la forma en cómo se relaciona. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, de mi parte no. Listo, gracias. Bueno, dentro de todo ese proceso de comunicación culturalmente competente, que nos centramos en esa humildad cultural, quiero especificar muchísimo el acompañamiento que se brinda como paciente, el acompañamiento que se brinda. Hola, regálenme un segundo, por favor.
Ya no estamos escuchando nada. Sí, ¿me escuchas a mí? Hola, ¿cómo estás? ¿Alguien más está? O sea, yo no estoy escuchando nada hace ratito. ¿Ustedes también? Pues ella nos pidió un minuto, pero no ha vuelto. Vale, vale.
Hola, buena tarde nuevamente. Pido disculpas. Me tocó ausentarme por un momento. Veo que se unieron más personas, ¿verdad? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se te escucha. Al parecer sí se unieron más Muchas gracias. personas. Sí, veo a Gloria también unida. Listo, perfecto. Bueno, de nuevo les pido excusas porque me tuve que ausentar un momentico. Bueno, listo. Entonces, dentro de esa comunicación competente, perdón, y de humildad cultural, existen varios factores que se deben tener en cuenta y los resaltamos dependiendo de cada profesión. Entonces, para el paciente y la familia, el objetivo principal va a ser ayudar al paciente a satisfacer las necesidades de atención médica, sentirse escuchado y respetado, recibir servicios médicos y recursos disponibles, determinar el rol de toma de decisiones, bueno, entre otras cosas que ustedes ya lo tienen. ¿Qué vamos a hacer nosotros dentro de este proceso? Es tratar de favorecer a través de esa comunicación que nosotros podamos decirle al paciente y a la familia que tiene la posibilidad de adquirir de adquirir a cada uno de estos recursos, que es importante que la familia, por ejemplo, escucha al paciente, respete al paciente, pero que no solamente lo haga la familia, sino también el paciente de acuerdo a las necesidades que tenga al momento de sentirse escuchado y al momento de tener accesos al servicio de salud. Entonces, lo que más potencializamos es quitar esas barreras y favorecer esa buena comunicación con y entre los proveedores de servicios. ¿Listo? ¿Qué vemos en este punto? Que nosotros podamos ayudar al paciente a acceder a la atención, ¿sí? Que nosotros reforcemos ese compromiso del paciente, que nosotros tengamos una comunicación adecuada entre otros miembros del equipo, la capacidad de acceder a sus recursos y conocer cuáles son las necesidades del paciente y favorecer una buena comunicación con el paciente y el sistema de apoyo. Recuerden que ustedes, como lo vimos en la clase pasada, van a ser parte fundamental de ese acompañamiento que vayan a tener los pacientes para que puedan sentirse muy bien apoyados. Ustedes van a abogar, por así decirlo, por los pacientes, pero también para que el paciente se defienda. Entonces necesitamos conocer cada uno de estos factores y lo más importante es coordinar entre el equipo de atención médica para que se respeten los diferentes roles. Debemos vincular a las familias dentro del proceso. Si ustedes ven que se les explica a un paciente y para el paciente esto no es claro, debemos vincular a la familia. Por ejemplo, mire, esto es lo que se puede presentar dentro del caso y que le explique muy bien a sus familiares. Ojo también, y en esto sí yo soy muy enfática, si ustedes ven que pese a que le están compartiendo una información al paciente y el paciente no entiende, que nosotros busquemos la ayuda de sus familiares, pero que también miremos si es que estamos teniendo alguna dificultad o que el paciente está teniendo alguna dificultad en cuanto a sus capacidades cognitivas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Les voy a poner un ejemplo. En una oportunidad, yo tuve una paciente que vino a consulta y al estar en consulta, yo vi que la paciente no entendía muy bien lo que yo le iba a explicar. Y lo que hicimos, bueno, en esa primera instancia, bueno, nos estábamos conociendo, era indagar acerca de qué fue lo que ella entendió. Al principio yo vi que ella había entendido claramente, pero ya después me llegó una queja de esa paciente hacia mí y yo dije, bueno, eso está extraño. Resulta que después la paciente volvió a mi consulta. Al llegar nuevamente a mi consulta, veo que si la paciente había puesto una queja y vuelve a consulta y la está viendo en neurología, viendo los diferentes antecedentes y lo que ha estado pasando, dije, la paciente puede tener algún compromiso cognitivo de atención, memoria, percepción, etcétera, etcétera.
Le hicimos pruebas neurocognitivas y en efecto tiene alteración en memoria y en atención. Lo que hicimos en primera instancia fue hacer una intervención con la familia. Se le explicó a la familia todo lo que estaba sucediendo, la importancia de poderle anotar, por ejemplo, el tema de la toma de los medicamentos y demás. En ese orden de ideas logramos que la paciente se adheriera al proceso y que le brindáramos un buen acompañamiento. En este momento hemos visto resultados positivos en cuanto a la paciente, en cuanto a la familia, en cuanto a la adherencia que ella ha tenido frente a su proceso. Por eso es tan importante que ustedes aprendan a conocer, digamos que todo el enfoque global de la paciente para que de esa forma se pueda brindar un buen acompañamiento. Nunca saquemos conclusiones frente a situaciones que de pronto se puedan prevenir. ¿Qué vamos a hacer como profesionales clínicos? Principalmente actividades en equipo, centradas en la familia y en el paciente, para que podamos no solamente brindar un buen acompañamiento, sino también evaluar y satisfacer esas necesidades de los pacientes. El objetivo frente a lo que nosotros hacemos no es que nosotros estemos bien. No sé si ustedes recuerdan una pregunta de la anterior capacitación y era, ok, ¿qué hacemos, por ejemplo, o cuál es el protagonista dentro de la comunicación? Y dijimos, el paciente. El paciente siempre va a tener esa prioridad. Vamos a brindar toda esa coordinación clínica que de una u otra manera es brindar esa información importante para el paciente y que se gestione la responsabilidad del paciente frente a ese proceso. ¿Eso qué significa? Favorecer esa adhesión del paciente al tratamiento. Esa capacidad de realizar prácticas de autocuidado y para brindar atención de calidad, tratando de disminuir esas barreras que se puedan presentar, como problemas financieros, como dificultades con la EPS porque no autoriza, entre otras cosas. Y frente a la institución de salud, a esa comunicación culturalmente competente, debemos integrarnos como personal para buscar esos recursos que puedan llevar a que el paciente acceda a las diferentes posibilidades que nosotros le estamos presentando. Brindar servicios de alta calidad, tener un buen nivel de satisfacción del paciente. Y ahorita, como se pueden dar cuenta, estuvimos hablando de cómo aumentar esa satisfacción en la comunicación con el paciente, qué pueden hacer ustedes como navegadores, qué hacen los profesionales clínicos y ahora la institución de salud. Y es satisfacer la necesidad del paciente, tener esos roles claros para que todos vayan en pro del paciente. ¿Listo? Quise traerles también esta frase que dice, comprender la visión del mundo de un paciente puede ayudar al profesional a comprender cómo el paciente ve su enfermedad y sus pensamientos y acciones como resultado. Cuando yo leo esta frase, ¿qué se les viene a ustedes en mente? Voy a volverla a leer. Comprender la visión del mundo de un paciente puede ayudar al profesional a comprender cómo el paciente ve su enfermedad y sus pensamientos y acciones como resultado. ¿Qué piensan ustedes? Hola, pues, ¿sí me escuchas? No, creo que no. Se te escucha entrecortado. No, ahí me escuchas. Mejor. Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver pues con todo lo que has hablado, ¿cierto? De todo lo que permea la cultura, nuestras decisiones, nuestra percepción del mundo y asimismo pues la percepción del tratamiento. Cada cultura, incluso estando en el mismo departamento, nosotros tenemos diferentes culturas y verlo desde un panorama total, entender cómo vive, de qué manera, qué cosas
qué cosas le importan, de qué manera ha curado sus enfermedades normalmente. Nos ayuda a comprender de qué manera se le puede explicar la importancia de la herencia, la importancia del tratamiento, llegar a una familia de una manera más asertiva. Por lo menos nosotros aquí con la población en Vera, que es la única población indígena pues que tenemos de gran tamaño, tenemos un Ajá. traductor disponible, Ay, él nos súper. ayuda, entonces es súper bueno. Y pues a fuerza de costumbre nos ha tocado adecuar todas nuestras intervenciones a la parte con los migrantes. Tenemos muchos Ujú. migrantes, ellos tienen una cosmovisión muy distinta a la nuestra, tienen unas Palabras. costumbres distintas, palabras. Entonces, es un poco en doble vía que nos hagamos entender. Entonces, por ejemplo, cuando yo no entiendo alguna palabra, yo le pregunto, le pido una retroalimentación y ellas asimismo pues van adquiriendo la confianza de decirme, no, eso que tú me dijiste no lo entendí. O lo hacemos a través de metáforas cognitivas, de ejemplos, de Ujú. situaciones que pueden ser similares. En mi caso particular, la explicación de las enfermedades lo hago a través de dibujos, de palitos. Entonces, creo que es una forma de llegar de una manera distinta. Súper, súper, Caro. Muchas gracias. Era Caro la que estaba hablando, ¿cierto? Sí, Aloe. Súper, Caro. Hay algo importante que nosotros debemos tener en cuenta de lo que acabaste de decir, y es que hay palabras que nosotros podemos usar que no conocemos, que no comprendemos adecuadamente, perdón, que el paciente no conoce y no comprende adecuadamente. Entonces, por eso es importante conocer esa visión del mundo del paciente. La idea es que nosotros pasemos de una incompetencia inconsciente y de una incompetencia consciente a una competencia consciente y a una competencia inconsciente. ¿Qué significa o qué diferencia hay entre estas? Que básicamente incompetencia inconsciente e incompetencia consciente es que nosotros trabajamos sin darnos cuenta. En conclusión, trabajamos sin la posibilidad de conocer o de aplicar ese conocimiento, ¿sí? de varias culturas o de varias prácticas. Entonces, compañeras, para comprender la visión del mundo de un paciente y poder ayudarlo, necesitamos ese aprendizaje intencional. Por ejemplo, lo que tú decías ahorita, mira, no entendí esa palabra, ¿me la podrías explicar? Si hay alguna palabra que tú no entiendas, ¿me la podrías explicar? ¿Me podrías decir frente a lo que yo te estoy diciendo? Y generar esa sensibilidad cultural y brindar atención culturalmente competente sin pensar en ello. Es decir, que ya se convierta en un día a día, que no, que no veamos como un paciente como, llegó el paciente, sino que lo veamos como el único paciente que yo necesito conocer frente al proceso para poderle brindar un buen acompañamiento. ¿Listo? Para ello, vamos a empezar a generar una autoconciencia que nos permita evaluar esos sesgos y prevenir que esos sesgos nos lleven a una intervención que afecten al paciente. ¿Listo? Entonces aquí brindamos unas recomendaciones importantes. Conciencia. Soy consciente de mis sesgos y prejuicios personales hacia grupos culturales diferentes al mío. ¿Ustedes, compañeras, son conscientes de esto? ¿O tienen la habilidad para realizar una evaluación de las necesidades y fortalezas? doña Gloria está levantando la mano. Gracias. Gloria, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, no, yo estaba levantando la mano para referirme No hace te un ratico. escucho, se escucha entrecortado. Ya, ¿Sí? sí, Ya. ya te escucho. Sí. Estaba levantando la mano antecito para referirme precisamente al tema del idioma, de las palabras que utilizamos para poderle explicar al paciente, al cuidador y por ende a la familia. En esto juega un papel muy importante, sin duda alguna, la empatía.
Si nosotros nos, Ujú. si nosotros nos ponemos los zapatos de la otra persona, entendemos que son personas que vienen asustadas y fuera de asustadas, tímidas, porque les da angustia preguntar, porque no preguntan, porque no dicen no entendí. Y además tenemos una comunidad que afortunadamente ha ido cambiando y cada vez es menos familias que no saben leer ni escribir, mamás que no saben leer ni escribir. Por lo menos aquí en la fundación hemos tenido esa situación y la hemos sorteado a través del dibujo. Entonces, que es muy importante cuando el paciente se va a la vereda, se va a la finca, que la señora entienda a qué hora le debe de dar el medicamento y no hayamos otra razón que preguntarle, a ver, a la señora, bueno, mamá, ¿usted cómo identifica el desayuno? No, pues que Señora Gloria, dejé de escucharla, pero no sé si fui yo. Se escucha entrecortado. Yo creo que eres tú porque ya se escucha súper bien. y yo escucho Entonces, de bien, pronto es mi señal. ¿será? ¿Ustedes me escuchan bien? Yo la escucho Sí, bien. Y Ah, la bueno, ahí escucha ya te volví súper a bien. escuchar, señora Gloria. Bueno, entonces nosotros le preguntamos primero a esa mamá, ¿cómo identifica la hora del desayuno, la hora del almuerzo, la hora de la comida? Y en los medicamentos se preocupa uno por ponerle la imagen del chocolate con la arepa, tengo que decirlo así coloquialmente, porque así es como ellos lo identifican. Del almuerzo, pues unos frijoles, vea, esta es la hora del almuerzo, este es el medicamento, es a esta hora. Es muy importante también que nosotros logremos identificar las ideas religiosas, porque hay que tener cuidado también con ese idioma y hay que tener cuidado con las preguntas que las mamás hacen. ¿Por qué? Yo les voy a contar mi experiencia en muy pocas palabras. Una mamá me preguntó un día, doña Gloria, ¿cierto que es muy bueno el ensure para los niños? Y yo le contesté ingenuamente, es muy bueno, trae mucha energía, les ayuda, se recuperan y bueno, resulta que esa mamá tenía un pensamiento más bien de acaparar Ensure para después venderlo. Cuando la doctora se dio cuenta y cuando nos enteramos, a ella le preguntaron, ¿y qué nutricionista le recetó el Ensure? Y dijo, doña Gloria. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con las respuestas que nosotros les damos a ellos, porque las pueden malinterpretar y las pueden acomodar a su conveniencia. Así es, señora Gloria, muchísimas gracias. Y precisamente al tratar de, digamos que de ser consciente de esas respuestas que nosotros damos, vamos teniendo una mayor posibilidad de evitar esos sesgos. Entonces, para generar esa autoconciencia, debemos hacernos siempre estas preguntas. ¿Tengo conocimiento de la visión del mundo del paciente? ¿Tengo conocimiento de las formas en que la biología, la cultura, la sociedad y el lenguaje se interrelacionan e incluyen a las personas? Entonces, esta parte de la autoconciencia, de evaluar los sesgos, junto con esta otra parte, es supremamente importante para prevenir ese tipo de dificultades que precisamente nos mencionaban. ¿Cómo vamos a evaluar esos sesgos? Desde nuestra autoconciencia, haciéndonos estas preguntas que están surgiendo acá. ¿Soy consciente de mis sesgos y prejuicios personales? Por ejemplo, con la comunidad LGTBI. ¿Cómo brindo ese acompañamiento? Con relación a esa habilidad, ¿tengo la habilidad para evaluar esas necesidades y fortalezas? ¿Tengo ese conocimiento de la visión del mundo del paciente? ¿Cómo hago para brindar ese acompañamiento de acuerdo a todas estas, digamos que, preguntas que yo debo tener en cuenta? ¿Cuántos encuentros cara a cara he tenido con pacientes de diversos orígenes culturales? ¿Cuál es mi deseo genuino de querer ser culturalmente competente?
Si para mí es tan importante la comunicación con el paciente y lo que yo hago, este querer ser hace parte fundamental de ese proceso. Yo no puedo ser empático si yo no quiero ser empático. Yo no puedo ser culturalmente competente si no puedo ser culturalmente competente, ¿sí? Entonces hay que tener muy bien en cuenta estos procesos. Cada vez que ustedes se encuentren con población que no saben cómo intervenir, analicen cada uno de estos procesos. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Doctora, yo quiero aportar una cosita que me parece importante que la tengamos en cuenta, hablando de los sesgos. ¿Me escuchan? Sí, señora, se te Sí, escucha. doña Ah, Gloria. bueno. Yo quiero decirles que también es muy importante, y ustedes me disculparán, porque es que por esta zona a nosotros pues se nos presenta. Y es que también hay que tener cuidado la forma como le hablamos, no solamente cuando tenemos el manejo con la comunidad LGTBI, también con los grupos armados, porque recuerden que los niños los remiten y con ese grupo de personas sí que hay que tener cuidado con el lenguaje que se utiliza. Yo quería decir eso porque nosotros lo hemos vivido. Dejé de escucharlos. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, te escucho. Eh, Caro, ¿tú alcanzaste a escuchar todo lo que dijo la señora Gloria? Porque a mí sí, se sí, me cortó. señora. Sí, sí, súper importante lo de los grupos armados y como Ok, todas esas perfecto. poblaciones en todas. general. Hay que tener cuidado con todo Ujú. lo que uno dice, con Pero con compromisos. esos grupos hay que tener mucho cuidado, como con el grupo de las trabajadoras sexuales también. Ok, sí. Exactamente. Porque, Eh, y digamos, saben, perdóname, Caro, dale. es que hay poblaciones, bueno, yo iba a decir otra cosa, pero aprovecho la cuña. Hay poblaciones que de todas maneras han sido vulneradas en muchas ocasiones, ¿cierto? Y Mm. a pesar de que nosotros seamos las personas más abiertas y más amorosas y más empáticas, pues ellas traen también su historia. Digamos, hay una manera de entenderlas, comprenderlas y acompañarlas, ¿cierto? Para eso creo que estamos nosotras. Y con respecto a los sesgos, yo creo que eso es una posición muy ética, ¿sí? Desde la ética uno debe saber que no todos los días está para todo. Entonces, a veces no pasa nada si uno como profesional dice, no, es que hoy no puedo, es que hoy puedo hacer algo administrativo, puedo hacer algo, una ronda, puedo hacer otro tipo de actividad, pero hoy no puedo atender, no sé, un duelo, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros somos un equipo muy nutrido, tenemos varios profesionales aquí, gracias a Dios, y nos podemos apoyar en las otras profesionales, no es dejar al paciente solo, pero sí reconocer que como profesionales primero somos humanos y también tenemos unas necesidades y va desde la ética, creo yo, que también esos sesgos se pueden trazar bueno, yo no puedo intervenir porque no tengo la suficiente experticia o porque hoy no me siento lo suficientemente bien o porque sencillamente ese tipo de casos me cuesta o me reflejo mucho en ellos. Entonces pienso que desde los sesgos también hay que ver un poco la ética profesional y la ética pues desde el quehacer. En eso tienes toda la razón. Y hace parte también de nuestro autocuidado. Es saber decir, mira, no puedo. Es como, por ejemplo, los médicos que dicen, yo no podría hacer la interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto? Es saber mis límites para no entrar a tener dificultades con el paciente y a que llevemos a una mala interpretación o un buen acompañamiento en el paciente. ¿Listo? Bueno.
Vamos a hablar entonces de algunas estrategias para mejorar esa comunicación culturalmente competente, pero para empezar les traje este video que me parece una maravilla que nos permite identificar cuál es una de las principales estrategias de la comunicación, por no decir que es la principal. Entonces las invito para que vean este video. Después vamos a dar más o menos 1 o 2 minuticos para que ustedes puedan reflexionar sobre lo que piensan de este video y si quieren anotar esas sensaciones o si les trae a colación algún caso que hayan tenido con algún paciente, pues también. ¿Listo? Me dicen si tienen dificultades para verlo, por favor, que hoy la conexión ha estado difícil, el internet. Disculpa, Isabel, ¿el video tiene audio? Sí, pero es muy leve. O sea, no es más música que audio. La idea Ah, es que vale, nos porque, centremos mucho en lo que vamos viendo. vale, porque si lo consideras pertinente y quieres enviar el enlace, podemos abrirlo cada uno porque no se escucha. Pero no están hablando, Karina, es más de ver las imágenes. Pero es que también pasan como lento. Ok, listo. Entonces, si desean, ya les mando el link para que cada uno la pueda ver. ¿Les parece? Denme un segundito, ya les envío el link. Listo. Les acabo de enviar el link del video para que por favor lo veamos. Cuando ya terminen de verlo, porfa, me avisan. Listo. Este video tiene una duración más o menos de 5 minuticos. Como les estaba diciendo, no tiene audio. La idea es que ustedes se puedan centrar en la imagen, en lo que ven y se tomen unos momentos, puede ser 1 o 2 minutos, para que ustedes puedan escribir lo que les ha generado ese video emocionalmente hablando. ¿Listo? Entonces, el video se demora 5 minutos más o menos. Nos vemos entonces a las 3:20.
compañeras, ¿cómo van? Listo, compañeras. ¿Ya regresaron? Nosotras sí. Listo, perfecto. Bueno, cuéntame por favor, quién desea iniciar, ¿cómo le fue? Señora Gloria, no sé si quieres iniciar compartiéndonos cómo le fue viendo el video, qué sensaciones, experiencias, qué recordamos después de verlo. Tienes el micrófono apagado. Sí. Ya. Es un video que trajo a mi recuerdo los 29 años de estar trabajando con esta comunidad y de ir trayendo todas esas situaciones que vivimos con los pacientes. A mí me queda del video que sin duda alguna la base de todo en la vida es el amor. Es el amor. Sin el amor, usted no puede superar las grandes dificultades, porque superar no significa, como en este video, que ella no alcanzó, ella se despidió rápidamente, pero se despidió en el amor. Es algo tan fundamental y tan importante, cualquiera que sea la situación del paciente, brindarle a ese paciente y a la familia todo el amor del mundo. Obvio que las imágenes son fuertes, obvio que me pellizcaron el corazón, obvio que me sacudieron, porque es la cotidianidad, es la cotidianidad de estos pacientes. Tenemos que cuidar la vida, cuidar nuestra vida y ayudar a cuidar la de los demás. Muchas gracias, señora Gloria. Qué bonito, muchas gracias. ¿Alguien más desea compartir cómo le fue con el video? ¿Qué Hola, buenas piensan de tardes. las imágenes? Hola, buenas tardes, Eliana. Bueno, pues yo quisiera dar mi punto personal y es como tal, el significado de este video es aprovechar cada instante, ¿cierto? Cada momento que se nos presente en la vida y más en la parte profesional y específicamente en la atención con los pacientes, con los niños que atendemos dentro de la institución. Me acuerdo que cuando iniciaba la práctica universitaria, pues también caía en las promesas, en que me comprometía a llevar colores, a llevar cartillas. Y bueno, dejé pasar una visita por otro compromiso institucional y le había prometido específicamente a un niño una caja de colores para poder colorear su cartilla. Y cuando regresé a esa habitación, el niño ya no estaba. Entonces esas imágenes del video me hacen recordar
esa situación y ese evento, y desde allí aprendí a que nosotros debemos aprovechar al máximo cada instante, tanto en la vida profesional, en la vida sentimental, en la vida familiar, de no dejar por muchos días un enojo o una situación difícil digamos, que genere pues un conflicto. Entonces eso es a lo que me lleva a aprovechar al máximo cada minuto, cada segundo, sea en la parte profesional o sea en la parte personal. Gracias, Eliana. No sé si tú me recuerdas, por favor, si estuviste la semana pasada. Bueno, la semana pasada lamentablemente no pudimos estar, estábamos en un evento de la Fundación La Radio Teletón Prensa. Estábamos haciendo un recaudo de fondos para el autosostenimiento de la fundación, entonces lamentablemente no pudimos estar Ok, vinculadas con la capacitación. bueno, Eliana, ¿por qué te lo pregunto? Primero, porque digamos que una de las cosas que nosotros más resaltamos en la capacitación anterior era que las intervenciones que nosotros hacemos deben ser únicas, porque no sabemos si esa va a ser la única vez que vamos a estar con el paciente. Esas son las intervenciones que nosotros vamos aprendiendo en el día a día y es poder precisamente brindar un acompañamiento centrado en que yo abro el espacio, agradezco que esa persona me abra el espacio, intervengo adecuadamente y vuelvo y cierro, sin abrir heridas que yo no voy a poder intervenir, precisamente por eso, porque tenemos un sistema de salud que hoy tenemos el paciente y mañana no sabemos, porque hoy el paciente está y mañana tampoco sabemos si está, porque murió, porque lo trasladaron de institución, porque se complicó y está intubado. Entonces, por eso es importante que cada intervención o cada contacto, por no decirlo intervención, sino cada contacto que ustedes tengan como navegadores con el paciente sea único, ¿sí? Porque no sabemos si los volveremos a ver. ¿Listo? ¿Alguien más que quiera compartirnos algo del video? Bueno, creo que no. ¿Por qué quise compartirles este video? Porque precisamente la principal estrategia para mejorar una comunicación es la empatía, que hace parte de una de las preguntas que hacíamos al inicio. Y al ser la empatía una de las principales estrategias, esto es lo que más debo desarrollar. Por eso nuestro trabajo, pese a que llevamos muchos años, y por ejemplo, la señora Gloria es un gran ejemplo de ello, lleva muchos años en este proceso, pero lo importante es no perder esa capacidad de relacionarse con el otro, de poder vincularme con el otro, de comprender la situación, la perspectiva y los sentimientos del paciente, de comunicar esa comprensión y comprobar si el paciente en efecto comprendió o no comprendió lo que se está presentando o lo que se está desarrollando. Actuar sobre ese entendimiento para que sea, digamos que para el paciente y para ustedes como navegadores, la posibilidad de tener ese contacto útil y estén dispuestos también a equivocarse. Hace parte de saber, dentro de esa comunicación humana, que yo puedo relacionarme con el otro, tratar de comprender lo que le está pasando al otro, comunicarme adecuadamente, pero que también me puedo equivocar. Y esa equivocación hace que nosotros podamos desarrollar muchísimo mejor la empatía para que, por ejemplo, si yo me equivoqué con un paciente o en el momento de darle una mala noticia o de acompañarlo, sepa que en el momento siguiente yo podré hacer mejor las cosas. Como hablábamos en la sesión anterior, no todos tenemos la capacidad de recibir entrenamiento en comunicación. Y realmente así yo recibo entrenamiento, la mejor forma de aprender es intentándolo, arriesgándome y equivocándome, para que de esa forma yo pueda, digamos que, brindar una comunicación mucho más empática y útil. Entonces, recuerden, la empatía
es la principal estrategia para una comunicación. Si yo no tengo empatía con ese paciente, no voy a poder estar en sintonía. ¿De qué forma podemos generar esa comunicación no verbal y empatía? Lo reforzamos en este momento, lo hablamos la vez pasada, pero lo vamos a reforzar. Contacto visual, importante. Si ustedes, por ejemplo, están con un paciente y desean ese contacto, por ejemplo, chiquito, que sea un niño, debemos bajar al nivel del paciente. Facilitar ese músculo o fortalecer ese músculo de la expresión facial. Es decir, identificar cómo estoy. ¿Estoy tenso? ¿Estoy arrugando la frente? ¿Estoy relajado? Porque de esa forma en la que yo soy consciente de mí, voy a poder saber en qué momento puedo o debo relajar cada uno de mis músculos como parte de la comunicación no verbal. Porque el otro puede sentir que yo no le estoy prestando atención si, por ejemplo, tengo el ceño fruncido. ¿Sí? Y más ahora que estamos con el tema del tapabocas. Recuerdo el lunes que estaba organizando unas cosas, una campaña para el programa de cuidado paliativo pediátrico en la institución, y me dijeron, pero porfa sonríe, y yo estoy sonriendo, y estaba con el tapabocas, ¿verdad? Pero realmente, si lo miramos desde ese punto de vista, pues estaban pasando también otras cosas a nivel personal. Entonces es por eso que es importante favorecer esa autoconciencia. ¿Cómo está mi postura? ¿Estoy rígido? ¿Estoy encorvado? ¿Estoy derecho? ¿Dónde están mis manos? ¿Qué están haciendo mis manos? ¿Muevo mucho los dedos? ¿Me saco yucas, por así decirlo? ¿Cómo está ese afecto? ¿Me le acerco al paciente? ¿No me le acerco? ¿Me le alejo mucho más? ¿Mi tono de voz es bajo? ¿Es alto? ¿Es normal? Y ojo con ese tema del tono de voz. Hemos tenido en muchas ocasiones muchas, no quejas, sino retroalimentaciones de los pacientes cuando los ven las practicantes, porque refieren que las practicantes llegan con un tono de voz como de pesar. Y al indagar sobre cómo es ese tono de voz es, buenas, ¿cómo está? Y junto con ese lenguaje no verbal, ¿puedo entrar? Ojo con eso. El tono de voz también es importante. Escuchar todo lo que dice el paciente y, por supuesto, dar nuestra respuesta. Nuestra respuesta no necesariamente tiene que ser larga. Nuestra respuesta puede ser, estoy aquí. Vamos a hacer lo posible para acompañarte. ¿Sí? O la respuesta puede ser que yo le toque el hombro a ese paciente, le coja la mano o le dé una aromática. Entonces, de esa forma, si tenemos en cuenta todos estos procesos, contacto visual, expresión facial, postura, cómo está mi afecto, el tono de voz, la capacidad de escuchar al paciente y de dar respuesta, yo voy a llevar a cabo una comunicación no verbal empática. ¿Cuáles son esas otras estrategias para la comunicación intercultural? Entonces, primero, ya sabemos, la empatía, ¿cierto? Esa es la mejor estrategia de comunicación. Aquí brindamos estrategias de cómo hacemos esa comunicación no verbal o fortalecemos, perdón, esa comunicación no verbal para desarrollar una mejor empatía. Estas son otras estrategias. Ojo con la velocidad en la que yo estoy hablando. Debemos tener cuidado con las personas a las que yo me estoy relacionando. No usar jergas o refranes que de pronto los pacientes no puedan entender, ¿sí? Evitar el humor. Si es la primera vez que yo estoy conociendo a ese paciente y no sé si ese paciente entienda las cosas con humor. Resumir y repetir lo dicho. Turnarse en la conversación. Qué pena, ahí me quedó separado. Turnarse en la comunicación, asegurándonos de escuchar completamente las respuestas y las preguntas que tenga el paciente. Evitemos hacer dos preguntas a la vez. Ambas preguntas pueden generar confusión en el paciente, pueden hacer que el paciente se sienta ansioso y al final no nos dé ninguna respuesta. Consideren escribir algo si no están seguros de que haya quedado claro, o no solamente escribir, sino dibujar. Esto también nos puede ayudar. Esta es la segunda estrategia y es el modelo LEARN. Escuchar, explicar, conocer las habilidades del paciente, recomendar algunas estrategias
y negociar. Estas son otras estrategias para la comunicación intercultural. ¿Listo? Entonces, como pueden darse cuenta, el primer punto, como siempre, ¿cuál es? Escuchar. El escuchar va a ser parte fundamental del proceso. Si yo no escucho o no me doy ese momento para escuchar, pues indudablemente no vamos a hacer absolutamente nada. Y no solamente escuchar, sino explicar. Recuerden, el protagonista es el paciente. Esta es la tercera estrategia, el modelo respecto. Tener ese rapport que decimos nosotros, que es esa compenetración. En otra literatura se refiere como romper el hielo. Segundo, empatía. Tercero, brindar support o apoyo. Generar una asociación, es decir, como podemos decir, partner, es decir, que yo tenga una buena relación entre paciente, navegador, paciente, personal de la salud, paciente, médico tratante y dar explicaciones. ¿Listo? Entonces, todas estas estrategias que estamos brindando hace parte de esa comunicación intercultural. Si yo escucho primero, si yo genero una buena compenetración con el paciente, voy a poder explicarle mucho mejor las cosas. Entonces, como esto es lo más importante, vamos a hacer un resumen. La principal estrategia para mejorar la comunicación es la empatía. Para generar o fortalecer esa empatía a través de la comunicación no verbal, recuerden, debemos centrarnos en ese contacto visual, en cómo está la expresión de mi rostro, mi postura, mi afecto frente a lo que me está diciendo el paciente, mi tono de voz, cómo lo estoy escuchando y qué respuesta le estoy dando. Al dar una respuesta, recuerde que ya estamos hablando de compasión. Recuerden que la compasión es poner la empatía en acción. La primera estrategia son básicamente estrategias de autoconciencia de cómo están ustedes. Evitar el humor, turnarse en la conversación, evitar hacer preguntas negativas o dos preguntas al mismo tiempo, no usar jergas, escribir o dibujar si de pronto ustedes ven que no han entendido, reducir la velocidad y hablar claramente, pero lo más importante, identificar el lenguaje del paciente, el idioma. Esta es la segunda estrategia, escuchar, explicar, aprender o tener el conocimiento del paciente, de sus habilidades, brindar recomendaciones y negociar. Negociar es básicamente como la compasión, como lo que aparece acá, como dar respuesta. Y esta es otra de las estrategias que es la compenetración o romper el hielo o generar un mejor acercamiento, empatía, apoyo, una buena relación entre paciente y navegador y explicaciones, que básicamente es lo mismo que negociar o dar respuesta frente a lo que estamos hablando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O no hay ninguna? Por mi parte todo queda muy claro. Listo, gracias por responderme. Bueno, mujeres, ahora llegó el momento de realizar una actividad práctica y que sean ustedes las que responden. No hay una respuesta positiva, no hay una respuesta negativa, es para que fortalezcamos nuestra comunicación asertiva. ¿Listo? Entonces vamos a tener diferentes estrategias y la idea es que ustedes, por favor, nos digan cuál es su respuesta. Estoy asustado. ¿Qué responderían ustedes? Estoy asustado.
Ay, bueno, pero qué pena si se escucha mucha bulla, es que aquí estamos en la repartición del amigo secreto. Tranquila, Caro. Pues eso es muy común que pase, ¿cierto? Sobre todo en las mamitas, no tanto en los niños, eso es más de nosotros los adultos. Por lo general, cuando esa frase aparece dentro de una intervención, lo que, pues por lo menos desde el área se hace, es decirle que está bien sentirnos asustados, que es común, preguntarle por qué específicamente está asustado, ¿cierto? ¿Qué de todo lo que se le ha dicho por el personal o por lo demás le asusta, ¿cierto? Porque puede ser algo que se detonó o simplemente un mito o algo que le dijo un vecino, entonces como establecer bien cuál es la causa y de ahí partimos pues para darle como la tranquilidad, no para que se deje de sentir asustada en sí mismo, sino para darle una respuesta a esa parte que digamos, el sentirse asustado es desde el desconocimiento, tal vez darle la información le va a dar el poder. Ujú, perfecto. Caro, tú acabas de utilizar una palabra y una expresión que usualmente nosotros lo hacemos. Sin embargo, es importante que tengamos mucho cuidado a la hora de comunicarnos. ¿Por qué se los digo? Porque a veces, si yo utilizo esta expresión, el paciente puede sentir, de acuerdo a mi tono de voz o a la sensibilidad del paciente o a su cultura, que yo lo estoy o le estoy minimizando el proceso o lo estoy juzgando frente a lo que está diciendo. Y esa palabra es ¿por qué? Estoy asustado. ¿Por qué estás asustado? A veces el paciente se puede sentir juzgado por ello o pueden responderles, pues es obvio, ¿sí? Podemos cambiar ese por qué por cuéntame un poco más o ¿a qué te refieres con que estás asustado? O me gustaría saber qué te tiene asustado, en vez de usar la palabra o la expresión ¿por qué? ¿Listo? De resto, súper bien. Esta es una situación muy difícil. Ahí estamos validando que el paciente esté asustado o el familiar. Creo que cualquiera estaría asustado. ¿Puedes compartirme un poco más? Por ejemplo. Listo. Muy bien, compañeras. Vamos con el segundo ejercicio. Necesito un poco de esperanza. ¿Qué le dirían ustedes al paciente? Recuerden que no hay respuestas correctas o incorrectas. Doña Gloria tiene la mano levantada. Gracias. Perdóneme, señora Gloria, es que no veo desde acá cuando levantan la mano. Bueno. Yo le diría al paciente, lo primero que yo siempre digo es, cualquiera que sea la idea que tú tengas de Dios, aférrate a la fe, que la fe es la esperanza, la fe es el camino y el poder de la mente es muy grande. Mientras tú sigas los lineamientos, pues si estamos hablando del tratamiento, mientras tengas la fe, hay disposición interior y hay como algo dentro del organismo que se dispara y se da el efecto como de mejoría. Mejor dicho, yo pienso que nos debemos parar siempre en la palabra esperanza. Ok. Siempre aferrados de ese ser superior, de la idea que tengamos de ese ser superior. Y siempre luchar. Sobre todo que hay una cosa bien interesante y es importante que lo hablemos y es que hay pacientes o hay familias, quizá por su idiosincrasia o por la misma situación, siempre se victimizan y cierran todas las puertas de la esperanza. Entonces es muy complicado, pero yo siempre digo que después de la fe, después de la esperanza,
de la mano de esas dos palabras podemos llegar más lejos de lo que uno cree. Ok. Señora Gloria, una pregunta, ya que respondiste esta pregunta. Mm. ¿Qué emoción hay detrás de esa expresión? Necesito un poco de esperanza. Claro, está la esperanza de que los medicamentos, yo tengo que interiorizar que los medicamentos me van a hacer el efecto que esperamos. Yo debo interiorizar de que debo dejar en mi interior esa fuerza luchadora por salir adelante. Es que lo hemos Claro, visto en varias oportunidades con pacientes en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo es que vas a la unidad de cuidados intensivos? Te encuentras un niño chocuano, Cristian, lo recuerdo como si fuera ujú, hoy. Cristian, ¿cómo amanecimos? Conectado, vuelto nada. Y él sacaba la manito y decía, muy bien, muy bien. Y les cuento que Cristian sea lo de cuidados intensivos, como muchos ujú. pacientes, pero es como generar esa confianza en sí mismo de luchar, de que sí se puede, porque es que hay casos que podemos mostrar que sí se puede, que sí debe de haber esperanza, que sí debe de haber ilusión, todo sobre la energía positiva. Claro que sí, señora Gloria, solo que hay que recordar que detrás de ese necesito un poco de esperanza hay la emoción de miedo, de angustia, Ah, de es que fragilidad, claro. eso tienes razón. Ese ya es el otro camino. Uy, claro, llegan no con miedo, llegan con terror, con horror, Ujú. porque todo el mundo le cuelga la lápida o todo el mundo no, perdón. La mayoría de personas le cuelgan la lápida al que dice que le diagnosticaron cáncer. Claro, muchas gracias. Y Lo que es sí así, debemos claro, es que resaltar, tiene el miedo. ujú, exactamente, y ese necesito un poco de esperanza se debe analizar o cada vez que un paciente les pregunte a ustedes o les exprese este tipo de cosas, hay que analizar qué emoción hay detrás de, uno, y dos, en qué fase o etapa se encuentra el paciente. ¿Se encuentra en una etapa en la que el tratamiento es paliativo, en la que el tratamiento es curativo, en la que el paciente está en recaída? Para que de esa forma yo también sepa cómo responder. La Sí, esperanza, según la literatura, cambia de acuerdo a la fase en la que se encuentra el paciente. La esperanza cuando le diagnostican es que el tratamiento funcione. Si el tratamiento no funciona, la primera línea es que funcione la segunda y ahí está relacionada mi esperanza. Pero si el tratamiento no funciona, mi esperanza puede direccionarse a tener una buena calidad de vida. Puede ser que ya no esté centrada en la curación, sino en el que yo tenga una buena calidad de vida. Entonces hay que mirar muy bien en qué etapa se encuentra también el paciente, no tanto el paciente, perdón, el proceso de la enfermedad. ¿Listo? ¿Qué podríamos yes. responder en ese momento? Cuéntame un poco más. Yo les decía hace 8 días que ese cuéntame un poco más es Ay, el flotador que ustedes doctora, qué van a tomar. pena. Yo le Dime, voy a interrumpir porque tranquila. voy a aprovechar que acaba de decir que lo que decía hace 8 días. Nosotros, Ujú. ya lo comentó Eliana, estuvimos la Radio Teletón Prensa, pero nosotros avisamos con anticipación que no podíamos, que íbamos a hacer todo lo posible, pero ya ustedes comprenderán lo que es manejar un evento de ciudad. Claro que sí, no, no te preocupes. Sí. Cuando yo digo que hablamos la semana pasada, siempre traigo como a colación porque sé que no estuvieron. Ah, sí. Esa frase de cuéntame un poco más es esa llave, ese flotador que ustedes van a tener cuando ustedes no sepan qué responderle a un paciente. Entonces necesito un poco de esperanza. Dios, me paralicé, no supe qué responder. Cuéntame un poco más. ¿O qué quieres decir con ello? Cuéntame sobre lo que esperas. ¿Puedes compartir más información conmigo? Cuando los pacientes les expresen a ustedes cosas como estoy asustado o necesito un poco de esperanza, es porque realmente el paciente necesita en gran medida esa expresión de emociones.
Listo. Vamos con esta. Quiero todo lo que sea posible. Quiero vivir. ¿Qué responderían ustedes? Quiero todo lo que sea posible. Quiero vivir. ¿Qué responderíamos? Quiero todo lo que sea posible. Quiero vivir. Recuerden que no hay respuestas correctas o incorrectas. ¿Ayuda de un amigo? ¿Quieren ayuda? A mí ya me da pena hablar. Ah, no, a mí también. A mí me da pena. Pero, Adelante, adelante. pero la verdad es que uno que le dice a un paciente, o por lo menos lo que hemos respondido, bueno, pues es que todos queremos vivir, pero en este momento que está esta situación, necesitamos de tu ayuda, de la ayuda del médico, de la ayuda del hospital, de la ayuda de la institución, pero a la persona que más necesitamos es a ti. Y eso normalmente lo dicen unos, como entrando en la preadolescencia, los jóvenes diagnosticados. Cuando ya avanza el tratamiento, ya quieren abandonar. Entonces ya en principio te dicen que sí, que quiere vivir, que quiere salir adelante, que quiere ser médico, que quiere ser ingeniero. Pero una vez que avanza ese tratamiento tan duro, tan difícil, ellos ya a veces quieren tirar la toalla y de hecho la tiran, algunos. Claro, lo que pasa es que los pacientes usualmente que recién diagnostican pueden decir, háganme todo lo que sea necesario para que yo viva. Yo recibo todos los tratamientos, pero cuando tú recibes los tratamientos te das cuenta de que eso genera muchos efectos secundarios Mm. y que te sientes peor a como estabas. Entonces, por eso muchas veces uno abandona el tratamiento. Por eso es tan importante que dentro de esa explicación se le explique, valga la redundancia, al paciente cuáles van a ser esos efectos adversos del tratamiento, para que de esa manera sepa cuáles son, cómo los va a intervenir y el paciente en lo posible no abandone el tratamiento. Todo se basa mucho en la comunicación, así como también si un paciente decide abandonar tratamiento por todos los efectos colaterales y resulta que es un tratamiento centrado en lo paliativo más no en lo curativo, hay que escuchar también al paciente y validar cada una de sus emociones. La empatía es eso. Yo valido cómo te sientes, sin embargo, hacemos cosas para ayudarte a que te sientas mejor, ¿sí? Entonces, quiero todo lo que sea posible, quiero vivir. La respuesta que podemos hacer es o cuéntame un poco más o expresiones como hacemos todo lo que podemos, esta es una situación muy difícil, ¿qué necesito saber sobre usted para hacer un mejor cuidado o trabajar mejor, por ejemplo? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos entonces con nuestro último ejercicio. Ustedes son incompetentes. ¿Qué responderían? Esto sí que lo escuchamos mucho.
Pues ahí funciona, hola, ahí funciona un poco lo que tú nos decías antes, como, pues cuéntame un poco más, por qué consideras que somos incompetentes, en qué podríamos ayudarte más, cómo te sentirías mejor, eh, cómo aterrizar las expectativas que tiene la familia y el paciente a lo que nosotros podemos ofrecer como fundación. Exactamente. Esa puede ser una de las respuestas. ¿Qué podríamos hacer cuando un paciente o un familiar está tan exaltado? ¿O qué más podríamos responder? Pues es que, digamos, yo lo digo porque tengo en este momento una mamita que es muy demandante, ¿cierto? Y no la entiendo. Yo trato de entenderla, trato de explicarle. Siempre estoy abierta pues a que ella a veces necesita con quien desahogarse, ¿cierto? Y he entendido que yo soy esa persona, ¿cierto? En la que ella de alguna manera confía para ser ella, para desahogarse, para soltar todas esas emociones. Y lo que hago es escucharla y tratar de como resumir lo que ella me dice para entre las dos buscar una solución. A veces son soluciones que a ella no le gustan o que ella no, que, por ejemplo, un ejemplo así del caso puntual. Es la médico tratante le dice que tiene que venir cada 5 días, o sea, descansa 5 días y se hospitaliza 20. Yo dice, no es posible para mí hacerlo. Entonces, bueno, se le hace toda la educación, se le dice que, pues, que de alguna manera debe ser posible porque, pues, está en juego la vida del paciente. Entonces ella nos responde que no y nos plantea pues toda la serie de problemáticas que se ponen debido a, pues, a esa hospitalización tan larga y lo que se hace es brindarle un panorama de herramientas, pero pues también, como dice doña Gloria, ellos tienen que ponerse de su parte, tienen que creer y querer el proceso, mirar de qué manera se buscan las soluciones conjuntamente, pero gran parte de todo lo que las fundaciones y las IPS y las EPS hacen pues tiene que ver con esa persona y esa familia. Bien, pues, doña Gloria. Así es. Y eso está muy bien y tienes toda la razón, pero es que tenemos también que recordar, y ahí es cuando nos tenemos que revestir de tolerancia, de paciencia y de conocimiento, porque es que, miren ustedes, hay pacientes exaltados y de hecho nos han tocado unos de verdad Horribles. que hemos tenido que recurrir al psiquiatra. ¿Por qué? Porque es que hay que recordar que hay que identificar el efecto colateral de la quimioterapia de los medicamentos en ese paciente, porque recordemos que uno de los efectos colaterales es la salud mental y se altera la salud mental y con mucha fuerza, porque es que a veces ellos lo expresan, pero no están en sus 5 sentidos. Ese es un tema bien complicado de manejar a veces, porque ellos hacen cosas que cuando no están en esos momentos difíciles son unas personas adorables, pero el efecto en la salud mental es fuerte. Sí, estoy de acuerdo con ello. De hecho, señora Gloria, en la anterior conferencia hablábamos mucho de que nosotros debemos tener conocimiento acerca de los efectos, en efecto, que generan los tratamientos. Por ejemplo, el esteroide genera irritabilidad, genera alteración en el patrón de sueño. Si un paciente no duerme adecuadamente, pues eso puede hacer generar un trastorno de sueño, al generar un trastorno de sueño, pues que genera que un paciente, por ejemplo, empiece con alucinaciones auditivas o visuales, etcétera, etcétera. Entonces, compañeras, ¿qué podemos responder acá? Puedo entender por qué no está contento con la situación o por qué, si es que le estamos preguntando. Estoy dispuesto a hacer lo que esté en mí para mejorar su situación.
¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Sí? O el silencio, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, compañeras. ¿Preguntas, inquietudes? ¿O queda por ahora todo claro? Todo muy claro. Listo, perfecto. Les voy a enviar al chat nuevamente el link de las preguntas que nosotros tenemos para evaluar esos aspectos importantes de acuerdo a la comunicación y a lo que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes puedan ingresar al cuestionario y responder las preguntas que ven allí. Recuerden que esta no es una evaluación, es básicamente para brindar retroalimentación e identificar cuáles son esos aspectos importantes en las estrategias para mejorar la comunicación culturalmente competente y asertiva. ¿Listo? Entonces, en este momento somos 1, 2, 3, 4 personas. Eso significa que deben haber 4 respuestas en el cuestionario. Hasta el momento hay 3 respuestas. Falta solamente una. Perfecto. Ya tenemos todas las respuestas. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes las puedan ver. Y listo. Entonces, dentro de las respuestas tenemos la competencia la competencia cultural no es algo que se adquiere o se tiene de forma permanente. La respuesta es verdadera. 3 personas respondieron verdadera, 1 persona falsa. Recordemos que la competencia cultural es algo que vamos nosotros potencializando de forma permanente. No es que, perdóname, vamos potencializando no de forma permanente, sino que eso va cambiando de acuerdo a las experiencias que yo vaya teniendo. ¿Listo? La segunda pregunta. La comunicación entre el profesional de salud y el paciente está relacionado con A, la satisfacción, B, la adhesión, C, los resultados, D, todas las anteriores. La respuesta correcta es D, todas las anteriores. La comunicación entre el profesional de salud y el paciente está relacionada con la satisfacción, la adhesión y los resultados. Y también vimos qué podemos hacer cada uno de nosotros para aportar a esos 3 factores o componentes importantes que son la satisfacción, la adhesión y los resultados. Y la última pregunta, ¿la empatía es una de las mejores estrategias de comunicación? Verdadero. Todas respondieron muy bien. ¿Listo? Bueno, compañeras, hemos terminado. No sé si tengan alguna pregunta adicional que quieran hacerme o si por el momento queda todo claro. Todo súper claro, Isabel, muchas gracias. Listo, perfecto. Bien claro. Compañeras, les estoy adjuntando el link de asistencia para que por favor lo diligencien. Vamos a tener una actividad de un foro. Les estaremos enviando la información en el transcurso de la semana para que podamos analizar algún caso clínico que ustedes tengan y que les gustaría, por ejemplo, decir, por ejemplo, antes de la capacitación, yo pensaba que este caso lo podía intervenir de esta forma. Después de las capacitaciones, yo veo que puedo intervenir este caso de tal forma, ¿sí? Pero igual les vamos a compartir en más detalle cómo vamos a realizar el foro para que ustedes también puedan hacer todas las preguntas que tengan frente al proceso. ¿Listo? Ahí tienen la lista de asistencia para que por favor la diligencien.
Listo, ¿cómo vamos? ¿Ya pudieron responder el cuestionario o tienen alguna dificultad? Sí, ya. Perfecto. Bueno, según les entendí, no tienen ninguna pregunta que hacerme. Entonces les agradezco muchísimo este espacio, la oportunidad de compartir con ustedes y les estará llegando el correíto para que tengan la información de cómo vamos a hacer el proceso del foro, para responder más preguntas que puedan surgir. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias. Feliz tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchísimas gracias. A ustedes, cuídense mucho. Bueno. Muchas Hasta luego. gracias, hasta luego. Hasta luego.